Este video es parte de una serie sobre investigación cuantitativa. Durante más de 10 años hice clases para las carreras de educación y sobre todo de psicología sobre esta temática. Y he decidido compartir estas clases aquí en mi canal. Si son estudiantes de psicología o otras áreas de las ciencias sociales o tienen interés en el tema de la investigación, tal vez les interesa seguir esta serie y suscribirse a mi canal, donde principalmente en realidad hago videos sobre psicología analítica. La psicología fundada por Carl Gustav Jung es plenamente relevante y muy importante en la actualidad. Así que les invito a que vean alguno de esos videos también. Pero por ahora, comencemos con el video de hoy. Clase de hoy es sobre las variables y medidas. En los videos anteriores hemos estado refiriéndonos varias veces o usando el término variables, ¿no? Y no queda para la gente que empieza a ponerse en contacto con temas de investigación o de conocimiento profesional en las ciencias sociales, con frecuencia se habla de las variables, de medición y eso. Entonces, en psicología y en ciencias sociales tenemos algunas definiciones particulares de qué entendemos por esto y hacemos ciertas especificaciones, las cuales voy a compartir ahora. Bueno, una primera forma de definir las variables o de calificar, más bien de clasificar las variables, es entre variables explicativas y variables extrañas, ¿no? Las variables explicativas pueden a su vez ser subdivididas en variable independiente o la variable predictoria y la variable dependiente, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar más en detalle sobre esto, pero hay en una investigación hay ciertas variables que yo considero, y aquí voy a poner y ser bien enfático en hablar como, entre comillas, como causa. Ciertas variables son, entre comillas, la causa de otras variables que son el efecto y que serían las variables dependientes, también efecto entre comillas, ¿no? Ya voy a explicar por qué ya he hablado un poco sobre eso en los otros videos y vamos a seguir hablando en otros videos también. Y otra categoría, como decía, son las de variables extrañas, y aquí las variables extrañas, hay algunas que conocemos y podemos controlar, otras que conocemos y no podemos controlar, y otras simplemente que no conocemos, ¿no? Esas variables, cuando uno hace investigación, siempre entran en juego y afectan el desarrollo de la investigación y los resultados, ¿no? Esas son variables. Idealmente, lo que un investigador quisiera es poder tener control sobre todas las variables y conocer todas las variables que influyen en un fenómeno. Sin embargo, eso es completamente imposible en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de las investigaciones. Un poco la lógica que se sigue cuando se hace investigación tiene que ver con el hecho de que, como ya hemos visto, generalmente la investigación se sustenta en una teoría donde se utilizan ciertos conceptos de determinada forma y en el marco de una cierta teoría, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablamos de educación y la educación puede ser entendida de distintas formas en distintas teorías, pero hay una cierta definición a un nivel más general, más conceptual, ¿no? Ahora, a medida que uno va avanzando en la especificación del plan y en el diseño de la investigación, tiene que ir haciendo esas cosas más concretas, ¿no? Decir qué entendemos por educación en términos generales o por prejuicio, pero luego tenemos que ir precisando la forma en que vamos a medir esa y considerar
para términos prácticos y concretos, esas variables, ¿no? Un concepto importante en esa dirección es el de la operacionalización, ¿no? Y ahí básicamente lo que consiste es que a medida que llegamos a la definición de la metodología de la investigación, cuando hacemos un diseño de investigación, tenemos que especificar la forma en que vamos a medir las variables independientes. Estas son las definiciones manipulativas. Algunos autores y en algunos contextos se les llama de forma un poco distinta, a veces definiciones manipulativas o variables independientes, ¿no? También las definiciones de medida, que es lo que ya estábamos hablando con respecto a las variables dependientes. Varían un poco, como les digo, algunas veces en función de la disciplina y en función también de la historia, digamos, de la edad también de los investigadores o de la tradición en que se hayan formado, etcétera, etcétera. Pero básicamente, y esto sobre todo en la investigación cuantitativa. Siempre aquí estamos haciendo énfasis en la investigación cuantitativa, ¿no? La investigación cualitativa tiene tiene una misma lógica fundamental, pero tiene otras especificaciones, digamos. Ok, ahora también se habla muchas veces sobre constructos, ¿no? Y constructo es un concepto para ser usado en la ciencia. Se utiliza en las explicaciones teóricas y se define de manera que sea susceptible de ser medido, claro. Entonces, cuando hablamos de un constructo en psicología, todo lo que hablamos de respecto a nuestra mente, y el mismo concepto de mente es un constructo, ¿no? En el sentido en que no es algo que podamos observar directamente, sino que es a partir de los reportes, de la experiencia interior que uno, o de su manifestación en la conducta que uno infiere y construye un cierto concepto para explicar ciertos fenómenos psicológicos, ¿no? Y estas construcciones conceptuales en el contexto de una teoría se conocen como constructos, ¿no? Y tienen idealmente la posibilidad de ser medidos empíricamente e idealmente cuantitativamente desde esta perspectiva, ¿no? Las definiciones constitutivas es una forma para llamar a las definiciones cuando un constructo define a otro constructo. Son como las definiciones de diccionarios, ¿no? A eso se le llama definiciones constitutivas, más o menos a eso. Las definiciones operacionales se asigna significado a un constructo al especificar las actividades u operaciones necesarias para medirlo. Es decir, el concepto inteligencia lo podemos definir constitutivamente en la capacidad que tiene, por ejemplo, para el ser humano para adaptarse. Ok. Perfecto, o sea, puede ser una definición es muy general y vaga, pero ok, es en cierto nivel corresponde a una definición constitutiva. Pero luego tenemos que decir, ok, esa definición de la inteligencia como la capacidad de adaptarse, ¿cómo concretamente la vamos a observar? ¿Cómo la vamos a medir para poder después hacer relación entre esa variable y otras variables o contrastes entre distintos grupos en relación a esa variable? Es decir, ¿cómo la vamos a poder explorar, manipular, etcétera? Las definiciones operacionales son puentes entre el nivel de la teoría y el nivel de la observación. Y esto es bien importante. Desde el nivel de la teoría al nivel de la observación, muchas veces hay cosas que se pierden en esa definición, ¿no?
no podemos captar con un instrumento todo lo que una definición conceptual implica. Por ejemplo, esta capacidad para adaptación nos referimos al ser humano, por ejemplo, en cómo se mueve en su entorno, cómo se ha adaptado a su medio ambiente. Es una categoría amplia que es difícil de observar porque implica toda la vida del ser humano y a lo largo de su historia, ¿no? Pero, ¿cómo podemos definir hacer concreta esa definición de tal modo que la podamos observar, por ejemplo, en el laboratorio? Entonces, se define operacionalmente a partir de una tarea concreta o una situación concreta en que se pone al investigado, ¿no? Por supuesto, como decía, entre el nivel conceptual y el nivel operacional hay mucho que se pierde, pero no es posible perseguir a alguien desde que es joven hasta que es adulto todos los días de su vida, o si es posible, es extremadamente caro y hay pocos estudios que logran hacer eso. Entonces, eso. Bueno, esto es un poco lo que yo ya decía. Ninguna definición operacional puede expresar toda la riqueza de algunas variables. Esto implica que las variables medidas por los científicos siempre tienen un significado limitado y específico, lo que ya les comentaba. Cuando se habla de ansiedad o inteligencia, hablamos de constructos inventados. La realidad de esos constructos se infiere a partir del comportamiento. Es una realidad postulada. Se inventa un constructo por algo que se presume que está dentro de los individuos, algo que los impulsa a comportarse de determinada manera. Y esto es tremendamente importante para la psicología, porque por ejemplo, el concepto de inteligencia, que es un concepto que existe desde Grecia, ¿no? Desde la Grecia clásica, eh, se ha entendido de muchas formas distintas, ¿no? Entonces sabemos las personas se comportan y son capaces de pensar y de expresarse y de resolver ciertos problemas de formas distintas. Hay algo en el ser humano entonces que se le haya llamado a eso inteligencia, o lo observamos también en la realidad, que parece que en la realidad los animales o la naturaleza misma parece tener cierta inteligencia, ¿no? De ahí también viene el origen de esta noción, ¿no? Y por supuesto en los seres humanos también se observa eso. Entonces, pero se ha definido de muchas formas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en la psicología, el concepto de inteligencia se refería a la capacidad de recordar o de conocer ciertos hechos respecto a geografía, por ejemplo, cuál es la capital de no sé qué, de qué tal país, y eso no es nada más que educación, memoria y algo más que eso, ¿no? Pero no mucho más que eso, curiosidad tal vez. Eh, pero no agota el concepto de inteligencia, lo que entendemos ahora es muy distinto y tampoco hay un concepto completamente definido de qué es lo que es la inteligencia. Entonces, finalmente, en la psicología se construye algo, se hace una medida para tratar de aprender un fenómeno de la naturaleza humana que es difícil de aprender, ¿no? Entonces estos esfuerzos son tremendamente importantes, pero son siempre limitados y objetos a revisión. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque también muestra la dificultad para poder acceder a estos constructos y la necesidad de poder desarrollar formas de observación que sean más sofisticadas a fin de conocer con mayor precisión cómo son nuestros procesos psicológicos. Ok, entonces entramos en esto de las escalas de medida. Algunas ideas básicas. Una variable es cualquier característica que pueda adoptar más de un valor, ¿no? Cualquier característica, hablábamos de la inteligencia, que pueda adquirir más de un valor. Entonces la inteligencia puede ser más alta o más baja, ¿no? O
que la adaptación puede ser mejor o peor, o la personalidad puede variar de una determinada forma, ¿no? O la memoria también puede variar, o la percepción de, de detalles, ¿no? En fin, todos los procesos psicológicos pueden ir mostrando cierta variación, y a esos procesos, a esos factores que cambian, le llamamos variables. La investigación científica involucra el estudio de variables y las relaciones entre variables. Claro, esto es como lo que hemos estado hablando. Siempre lo que queremos hacer es decir, si hay algo que no cambia, que siempre es permanente, siempre está estático, no tiene mucho interés para la ciencia, a no ser que se quiera conocer su historia, el origen, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una piedra, interesa conocer cómo esa piedra está constituida, cuáles son los elementos, de dónde provienen los elementos, en ese sentido. Pero la psicología no es solo así. Por supuesto que interesa también conocer cómo un fenómeno psicológico llega a tener la realidad que tiene, por supuesto, pero también como seres o como sistemas abiertos que estamos en una relación dinámica de intercambio con el medio social y material. El ser humano está siempre cambiando y desde que nace hasta que muere, y por lo tanto eso es lo que nos interesa, ver cómo se produce ese cambio en relación, por ejemplo, con la salud mental, por decir un ámbito de la psicología, ¿no? Toda la investigación entonces implica la medición de variables, ¿no? Ya sea la investigación cuantitativa o cualitativa, aunque la investigación cuantitativa hay un mayor énfasis en una medición numérica, o a través de valores que permitan algún procesamiento estadístico, ¿no? Pero toda la investigación implica la constatación del cambio, ¿no? Los investigadores se basan en la teoría para elegir y definir las variables, claro. Y esto ya lo hablamos en uno o dos, en dos videos anteriores más o menos, cuando hablamos del rol de la teoría. Pero cuando estamos haciendo investigación, ¿cuáles son las variables que nos interesan y cómo las vamos a definir? Se da a partir de la teoría que exista sobre el tema, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso anteriormente. Y la investigación, y sobre todo aquí la investigación en psicología, pone mucha atención a la validez, a la confiabilidad y a la sensibilidad de las medidas, ¿no? Estos son conceptos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, pero son tremendamente importantes, que las mediciones sean válidas, confiables, y hay una preocupación también por cuán sensibles son las mediciones. Entonces, la medición es la asignación de valores numéricos a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Para medir la estatura se crea un sistema de medición, ¿no? El sistema métrico. Pero en otros países tienen otra métrica, ¿no? Otra forma de medir los pies, por ejemplo, las yardas. Cómo varía la temperatura. Ahí hay un fenómeno externo también para el cual se diseña un cierto dispositivo que permite medirlo. Esto mismo es lo que se intenta hacer en la psicología, ¿no? Crear algún tipo de medida o instrumento para accedernos a cómo cambian estos procesos psicológicos. El problema es que los procesos psicológicos no siempre tienen, o sea, generalmente no tienen la misma objetividad que los objetos en la física o en la química, ¿no? Son, como hablábamos, constructos, ¿no? Y además,
es importante también entender aquí que cuando usamos los números en la investigación, los números no siempre tienen las mismas cualidades, ¿no? Por ejemplo, el número 2 puede ser una etiqueta para definir el sexo masculino, o puede describir una cantidad, o puede describir dos acciones recordadas. Es decir, puede tomar distintas... eh, puede ser una etiqueta, o más bien puede ser un valor en un continuo de medición, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, no todos los números son iguales, ¿no? Esto queda claro, no todos los números son iguales. Ya que los números no tienen siempre las mismas propiedades, difieren en los tipos de manipulaciones matemáticas que se pueden efectuar con ellos, ¿no? Esto es bien importante porque, como vamos a ir viendo más adelante, los procesos estadísticos asumen unas ciertas premisas matemáticas, ¿no? O estadísticas. Y por lo tanto es necesario cumplir con esas premisas para hacer ciertos análisis. Y hay incluso un nivel más obvio, es decir, hay ciertos números que en realidad conceptualmente no pueden ser tratados como números y tienen que ser tratados como categorías, y se puede hacer ciertos análisis estadísticos con ellos también, pero tratándolos como categorías. Muchas veces se usan números por fines prácticos, que es más rápido de digitar, es perfectamente posible traducirlos en las computadoras a categorías fácilmente. Hay algunas razones para tratar a las categorías como números, pero es importante tener claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con ellos, ¿no? Y hay 4 tipos distintos de números en psicología, en la investigación psicológica, en la investigación en las ciencias sociales, que es importante tener presente. Los números nominales, los números ordinales, los números de intervalo y los números de razón. Vamos viendo a qué nos referimos con esto. Antes de entrar en esto de los distintos tipos de escala, es importante atender a que los sistemas numéricos tienen ciertas propiedades que es importante considerar. La distintividad, es decir, cada número, cada categoría tiene que ser distinta del otro. Eso es una propiedad. Otra propiedad es la del orden, es decir, hay cierto orden puede haber cierto orden en los números, ¿no? Otra propiedad es la aditividad, es decir, ¿se pueden sumar esos números? ¿Es posible sumar esos números? ¿Tiene algún sentido cuando yo hago esa suma? ¿No? Y la otra es si yo puedo dividir o calcular proporciones en función de esos números, ¿no? Esas son algunas de las propiedades que se consideran a continuación. Las medidas nominales. Los números representan categorías. Ejemplo, el 5 puede simbolizar esquizofrenia y el 2 puede ser igual a la UDI, un partido político que hay en Chile, ¿no? Entonces ahí el 2 puede significar el género masculino, ¿no? Y el 1 el femenino, como decíamos. El número simplemente actúa como una etiqueta para clasificar algo. No es nada más que una etiqueta, ¿no? Las medidas nominales no proveen información acerca del orden o cantidad de la variable. Ejemplo, 1 femenino, 2 masculino, no significa que las mujeres están primero o carecen de algo. Nada, es simplemente una etiqueta y perfectamente podría ser al revés, ¿no? Poner el sexo masculino como 1 y el femenino como 2 y da exactamente lo mismo. Los números de la escala son arbitrarios, no tienen sentido. No tiene sentido, por ejemplo, sumarlos o dividirlos. Claro, ¿qué saco yo si divido 1 entre 2 que tengo, ¿no?
no significa nada eso. En caso quisiera incluir una categoría como existe actualmente para otra denominación de género, entonces me identifico de otra forma, ¿no? U otro, o como también he visto actualmente en algunos lugares, prefiero no decir, ¿no? Y ese sería el 3 o el 4, ¿no? Pero no puedo dividir ni sumar estos valores, ¿no? Directamente. Sí puedo hacer ciertas cosas, por ejemplo, puedo contarlos y puedo decir cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, y puedo calcular porcentajes. Y teniendo la categoría 1 y la categoría 2, puedo relacionar una variable, una segunda variable, esta es la variable sexo, digamos. Puedo relacionar una segunda variable, por ejemplo, la variable personalidad, con los géneros y explorar la hipótesis de si hay cierta distinta variaciones en términos de personalidad en función del sexo, ¿no? Podría investigarse, ¿no? Los números de la escala son arbitrarios, no tienen sentido, ya es lo que ya decía. Sí se pueden calcular frecuencias, moda y ciertos coeficientes de contingencia, ¿no? Y de correlación, claro. Por ejemplo, podríamos decir si hay correlación entre un tipo de personalidad y el género, ¿no? Y ahí se puede hacer ese análisis estadístico, ¿no? En fin, eso sí se puede hacer. Aquí hay un gráfico de algo sencillo que se puede hacer con los datos de tipo nominal, ¿no? Un gráfico de pastel, ¿no? Entonces, donde se muestran los porcentajes. Tanto porcentaje de los estudiantes pasaron el curso anterior y tanto porcentaje no lo pasaron. Podría ser un gráfico, ¿no? O el género u otra variable nominal. Las medidas ordinales. Los números pueden ser ordenados de mayor a menor. Por ejemplo, un catador ordena 4 tipos de vinos desde 1, el menos ácido, a 4, el más ácido, ¿no? Nótese que los números ordinales no nos permiten decir cuánta es la diferencia exacta entre una y otra puntuación. Entonces, en el caso del catador, el catador tiene desarrollado una capacidad para distinguir sutiles diferencias entre varias características del vino, ¿no? En este caso de la acidez. Sin embargo, no puede decir este vino es 1.7 veces más ácido que el otro, no. Él puede decir simplemente este es más ácido, puede ordenar 4 tipos distintos de vino en función de la acidez sin decir exactamente cuánto es. Existen ciertas medidas de acidez, por ejemplo, que podrían dar a través de ciertos reactivos químicos que podrían dar un detalle más preciso, pero en este ejemplo es la percepción y la categorización que hace el catador en función de su experiencia y en función de los vinos que tiene a su disposición, ¿no? No sabemos si la diferencia de acidez entre vinos 3 y 4 es la misma que vinos rankeados entre 1 y 2. Exactamente, puede ser que ciertamente el 1 y el 2 sea más ácido que el 1, pero el 3 sea 2 veces menos ácido o 3 veces menos ácido que el 4, mientras que en el caso anterior era solamente una vez menos ácido. Entonces no hay una claridad de la proporción, de la exacta que hay entre cada categoría de orden, digamos. Se pueden hacer ciertas cosas con esto estadísticamente hablando, se puede calcular la mediana, se puede hacer ciertos tipos de correlaciones, más todo lo que se podía hacer con la escala nominal. Se puede hacer todo lo que se hacía con la escala nominal y algunos otros estadísticos como esos que acabo de mencionar. Bueno, aquí hay un gráfico sobre una investigación que hicimos en El Salvador a directores de escuela, si no me equivoco, donde le hacíamos una serie de preguntas y le ofrecíamos alternativas de respuesta que tenían una escala ordinal, ¿no? Que iba entre muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, ¿no? Ahí hay un cierto orden, ¿no? Hay una cierta intensidad.
La persona puede decir, yo estoy muy en desacuerdo con esto o estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, exactamente cuánto es la intensidad de esa opinión, no podría decirla con una precisión matemática, ¿no? Tampoco lo que diga una persona no es exactamente igual, va en la misma dirección, pero no es exactamente igual, no puede ser utilizado con la misma medida que si tuviera yo una regla, por ejemplo, ¿no? Entonces, las variaciones entre los individuos son indican algo cuando dicen yo estoy muy de acuerdo con que haya incentivo para los profesores que se desempeñan bien en su trabajo. Por ejemplo, esto era una investigación sobre organización, no me acuerdo exactamente las preguntas, pero por decir algo, eh, si alguien dice yo estoy muy de acuerdo con eso y el otro también dice muy de acuerdo, eso nos indica que tiene una valoración positiva de esa afirmación, pero exactamente cuánto, qué significa en términos numéricos eso no lo podemos saber, ¿no? A no ser que hiciéramos una escala muy detallada, ¿no? De 1 a 100, diga usted, pero aún así no, él está expresando su opinión en esa categoría, pero su opinión puede ser muy distinta a la de otro profesor en un contexto diferente. Entonces, no es lo mismo que las mediciones objetivas, ¿no? Sin embargo, a pesar de las limitaciones que tiene esto, es lo que se hace mucho, ¿no? Es lo que se hace mucho en la investigación, en psicología, en educación, porque es lo que es una aproximación, ¿no? a un fenómeno que por otra parte tampoco resulta ser ineficiente eh, totalmente, es decir, todo lo contrario, es decir, este tipo de proceder nos ha llevado a generar un conocimiento que puede ser confrontado con la realidad y con los resultados, que resulta ser validar también este tipo de aproximación, entendiendo las limitantes que tiene y tratando de minimizarla de la mejor manera posible. ¿Cómo es una forma de minimizar? Ya hemos hablado esto también anteriormente. Por ejemplo, formular la pregunta de manera clara, ¿no? De manera simple, que pueda ser entendida, haciendo una buena entrevista, en fin, etcétera, etcétera. Medidas de intervalos. Los números representan unidades de medidas iguales en las propiedades que se mide. Ejemplo, una puntuación de 600 en la prueba de aptitud académica, que era una prueba que se hacía anteriormente en Chile, es 100% más alta que un puntaje de 500. Es decir, esta prueba de aptitud académica ya no se hace, ahora se hizo después algo que se llamaba la PSU, ahora hay otro tipo de prueba que ya no sé cómo se llama, pero en muchos lugares hay pruebas estandarizadas. Y a través de un procedimiento estadístico se hace una escala de los puntajes. Vamos a hablar también de eso más adelante. Se hace una escala de los puntajes de tal forma que es posible decir que un puntaje de 600 es 100 puntos más alto que un puntaje de 500, ¿no? Y uno de 400 también 100 puntos más bajo. Ahora, este tipo de medidas pareciera que fuera la ideal, pero hay ciertas limitaciones en esto, ¿no? Vamos a tratar de entenderlas. Aunque las escalas de intervalo indican cantidad, no hay un cero absoluto en la escala, sino arbitrario. Por ejemplo, la temperatura en realidad no tiene un cero absoluto, ¿no? La temperatura va de un tremendo frío glacial a la temperatura del sol, ¿no? Ahí hay una gran variabilidad y lo que convencionalmente se define como cero es el punto de congelación, ¿no? Ese es el punto que se define como cero, pero eso no significa que una temperatura de cero no haya temperatura.
hay una temperatura baja, donde el agua se congela, ¿no? Pero eso es bien importante, porque no existe entonces un cero en este tipo de escala. Los números negativos son a veces posibles, como decíamos, la temperatura es menos 15 grados cuando hace mucho frío, ¿no? Cuando está nevando en lugares muy fríos. En rigor, en rigor no es posible calcular proporciones con precisión. Por ejemplo, una persona con un IQ de 100 no significa que sea el doble inteligente que una persona de IQ de 50. El IQ de 50, de 100 es convencionalmente, tradicionalmente, el punto donde se define la inteligencia promedio, ¿no? Entonces, si alguien tiene un puntaje de 100, es que tiene una inteligencia justo en el centro de la distribución poblacional, una puntaje justo en el promedio, digamos. ¿Qué se puede hacer con este tipo de medidas? Bueno, además de lo anterior, se puede sumar, calcular la media, la desviación estándar y la correlación producto-momento. Luego vamos a hablar de algunas consideraciones respecto a esto, pero esto es lo que usualmente se hace. Las medidas de razón, este es como el ideal de obtener en la investigación científica, pero en realidad en psicología es muy difícil o imposible obtener para las variables psicológicas. Para otras variables que pueden ser relevantes para la psicología, sí existen, por supuesto, pero las variables estrictamente psicológicas, veamos cómo es difícil poder entenderlas de esta forma. Los números reflejan unidades de medida iguales en una escala con un cero absoluto. Por ejemplo, el tiempo, la distancia, la edad, el peso, ¿no? Ahí sí hay un cero absoluto, ¿no? Y ahí hay una escala de medidas iguales. Es decir, si yo digo que alguien tiene un año, tiene exactamente la mitad de la edad de alguien que tenga 2 años. O alguien que pesa 50 kilos es exactamente la mitad menos pesado que una persona que pesa 100 kilos, ¿no? Y como existe el cero, los números negativos no son posibles. Por ejemplo, una persona no puede pesar menos 70 kilos, ¿no? Las proporciones pueden ser calculadas con precisión, ¿no? Lo que ya decíamos, una persona de 40 años tiene el doble que una de 20. Y las medidas de razón permiten una gran variedad de operaciones matemáticas, y esto es donde las operaciones matemáticas son más y estadísticas son más apropiadas y más precisas, ¿no? Pero como dijimos en la psicología, no tenemos este tipo de mediciones para las variables psicológicas. Claro, podemos relacionar la edad con, no sé, con la depresión, por ejemplo, ¿sí? Eso, por supuesto. Pero la edad no es una variable psicológica, ¿no? O no completamente una variable psicológica, es independiente de la psicología, ¿no? Una persona tiene, en tanto que está viva, se mueve en el tiempo, digamos. Y aquí con las medidas de intervalo y de razón se pueden hacer otro tipo de gráficos y otro tipo de análisis, como veíamos. Se pueden hacer estos gráficos de puntos donde hay un mayor detalle y por ejemplo, esto podría ser el puntaje, una medida de intervalo, el puntaje de los resultados de los estudiantes de estos colegios en una prueba estandarizada. Eso perfectamente podría ser así, un gráfico como este. O podría ser el número de profesores que hay en un colegio, ¿no? Para hacer una medida de razón. Algunos otros ejemplos de estas variables. Por ejemplo, nominal. Las personas que beben y no beben alcohol. Ahí hay una medida nominal. Entre los que beben y no beben. Una medida ordinal sería: yo tomo X cervezas por semana y le doy la opción a la persona. Es una forma un poco absurda
No absurda, en realidad muchas veces es así porque alguien no sabe exactamente cuánto, pues una aproximación. En realidad a veces se hace así. Una forma ordinal sería: yo tomo X cervezas por semana, y se les da opciones de 0 a 1, B de 2 a 4 y C de 5 o más, ¿no? Sabemos que si la persona elige la alternativa A, es bastante menos que la persona que elige la opción C, pero no sabemos exactamente cuánto. Sabemos que hay un orden, pero no se sabe cuánto más exactamente, ¿no? Siguiendo con los ejemplos aquí, entonces en una medida de intervalo se crea un cuestionario autoaplicado de los hábitos de consumo de alcohol. Y a partir de esa respuesta se crea una escala donde 100 representa un bebedor promedio en relación con gente de su mismo sexo y edad. Ahí, por ejemplo, se le pregunta o se le pide a la persona que lleve un registro semanal de cuánto alcohol consume, ¿no? Cuántas cervezas consume o cuántas copas de vino consume o lo que sea, ¿no? Y luego se calcula, los investigadores calculan el porcentaje de alcohol que hay en cada bebida y se obtiene un número, y luego ese número se introduce en una escala que permite ubicar a cada persona en un lugar con relación a la población, ¿no? Y ahí se obtiene ese tipo de escala. La razón: monitorear el consumo de alcohol en un fin de semana. Se obtendrá una escala donde 0 representa el no consumo y cada unidad una bebida, ¿no? Ahí hay otro ejemplo de esto en relación al consumo. Entonces, para ir terminando, algunas consideraciones sobre las medidas. Como ya mencionaba, es muy importante identificar la medida usada para hacer cierto tipo de análisis estadístico. Hay ciertas tablas de decisiones. Por ejemplo, si les dicen, bueno, si usted tiene una medida ordinal, puede hacer solo este tipo de análisis. Si usted tiene una medida nominal, puede hacer este tipo de análisis. Si usted tiene medida intervalo razón, esto es otro tipo de análisis. Y eso es bastante útil y es una consideración que siempre hay que tener presente a la hora de emprender, ¿no? Los análisis estadísticos. No se puede usar cualquier análisis para cualquier tipo de datos. Es importante entonces tener claro cuál es el dato de mi variable, ¿no? Cuáles son las variables, cuáles son mis variables. Asumimos ya al momento de hacer el análisis de los datos, yo ya he definido mi variable, ya he definido los instrumentos que voy a utilizar, ya he asignado números a las categorías de respuesta o a las variables que de mi estudio. Toda esa parte conceptual que hemos hablado ahora, toda esa parte operacional que hemos hablado ahora, ya está avanzada, ¿no? Cuando ya tenemos los datos, entonces decimos, bueno, dado que mis variables son de tal tipo, ¿qué tipo de análisis puedo hacer, ¿no? Ahora, en general, uno no debería esperar a tener los datos para hacer ese tipo de análisis. Uno tiene que pensar antes de hacer ese tipo antes de hacer el análisis, tiene que haber adelantado. Es decir, porque si no... si yo me doy cuenta que hice una pregunta de investigación, pero que mis datos no me permiten hacer el análisis apropiado, entonces voy a encontrarme al final de la investigación en un tremendo lío. Por lo tanto, estas consideraciones deben incluirse desde el principio. Es decir, ok, esta es mi teoría, estos son mis variables, estas son las formas en que lo defino, estos son mis instrumentos, y en función de estos instrumentos, estos son los análisis que puedo hacer. Estoy conforme con esto o no estoy conforme, y eso, ¿no? Eso es la forma correcta en la cual hacerlo, ¿no? Todo eso es parte del plan de
del diseño de investigación. Yo voy a hacer, creo que ya comenté, en algún momento este año voy a hacer un solo video donde diga cómo hacer una tesis de investigación. Voy a hacer un video sobre eso. Pero bueno, ya hemos hablado en esta serie, estamos hablando de forma mucho más detallada y en profundidad sobre estas temáticas. El otro va a ser un video más general que seguramente puede serle útil o una introducción para otra gente, ¿no? Ok, y para terminar, muchos estadísticos y científicos sociales asumen como iguales los datos de intervalo y de razón a la hora de analizar los datos. Esto es bien importante. Los datos de intervalo y de razón no son los mismos, pero en la práctica se utilizan como si fueran lo mismo en la investigación social y en la investigación psicológica. Sin embargo, también hay que estar claros en que hay cierto tipo de estadísticos, ciertas personas que son especialistas en estadística, en matemática, que dicen que eso no se debe hacer, que hay una serie de errores matemáticos en esa forma de proceder y que eso genera problemas y genera imprecisiones que son imprescindibles reconocer. Y a pesar de eso, se sigue haciendo esto, ¿no? Se sigue haciendo porque en realidad en la investigación psicológica y social, no, como ya decíamos, es imposible llegar al nivel de las medidas de razón, ¿no? Y tenemos que conformarnos en muchos casos, en el mejor de los casos, con los intervalos con las medidas de intervalo para variables psicológicas y operar con esas variables como si fueran de razón. Ahora, lo importante no es solamente que eso es lo más que podemos hacer, sino que lo importante también resulta ser que con esa forma de proceder hemos podido constatar que el conocimiento que generamos y los datos que obtenemos para hacer intervenciones, modificar la realidad, resulta ser suficientemente bueno. Por supuesto, habrá refinaciones y sofisticaciones en los instrumentos y procedimientos estadísticos a medida que la ciencia siga avanzando, pero por el momento podemos constatar que esta forma de proceder nos ha resultado útil, ¿no? Es perfecta, tiene muchas limitaciones, nos ha llevado tal vez quizás también a varias confusiones de las cuales todavía no salimos y ni siquiera somos conscientes, pero también empíricamente podemos reconocer que hay un avance en el conocimiento y que podemos proceder así mientras seguimos avanzando en nuestro conocimiento. Y esa es la ciencia, ¿no? La ciencia es una empresa abierta y constante de revisión. Y eso no hay que tenerlo ni perderlo nunca de vista. Ok, eso sería todo. La próxima clase entramos en psicometría. Vamos a empezar a hablar sobre psicometría, cómo hacer mediciones en psicología. Y vamos ahí a entrar más en detalle. Así que si les interesa, si ustedes son estudiantes de psicología y están estudiando estas materias o están preparando sus tesis, les invito a que se suscriban, a que compartan con sus compañeros también estos videos, que hagan algún comentario, le den algún like para darle más visualización a esto. Y también les reitero la invitación a ver otros videos, no de estos temas, sino que de psicología analítica, que seguro que también les van a ser interesantes y va a ser una motivación también para suscribirse al canal y para seguir aprendiendo sobre psicología, que lamentablemente estas temáticas de psicología analítica están poco presentes en la academia actualmente, pero son tremendamente importantes. Eso por ahora y nos vemos en 1 o 2 semanas.